Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Quizá alguno de ustedes se pregunte por qué Sumerian. Sumerian es el seudónimo que consideré el más adecuado en son de la temática que van a tener mis videos. Lo que voy a hacer es una narración de una historia que estos últimos años está siendo muy repetida a nivel mundial por científicos, historiadores y gente que considera que desea verificar si existe alguna realidad alterna, algo distinto a lo que hace miles de años, más de 4000 años, que se viene diciendo o que nos vienen diciendo. Antes de comenzar con la narración, me gustaría que lo haga en distintas charlas para poder pensar y abrir un poquito más la mente. Me voy a poner en primera persona y voy a inventar una fábula. Resulta que mi abuelo me cuenta, cuando soy pequeño, que me está fabricando un castillo y lo está haciendo muy bien y muy detallado y haciendo planos durante muchísimo tiempo. Y lo está dejando hermoso para mí. Resulta que tengo un primo que también sabe que ese castillo se está haciendo y se está haciendo para mí. Cosa que le da un poco de celos o envidia. Entonces, cuando van pasando los años, mi abuelo quiere dármelo en el momento que él considere que es el momento necesario, que es el momento justo, especial, para hacerme ese regalo. Pero por desgracia fallece. Mi primo, conociendo que era así, que él lo estaba haciendo, furtivamente, antes de que yo pueda descubrirlo, lo encuentra, lo destruye y durante mucho tiempo, durante una vida entera, los comentarios de mi primo hacia mí eran lo loco que estaba mi abuelo, lo mentiroso que era, porque me había hecho un relato de algo que nunca existió, que fabulaba. Pero andando el tiempo, ya siendo grande y mirando algunas cosas viejas de las que tenía mi abuelo, encuentro el plano de ese hermoso castillo que él me decía que me estaba haciendo. Una maqueta. Por lo tanto, descubrí que mi primo me había mentido y lo que me había dicho mi abuelo era verdad. Durante tantos años era verdad y lamentablemente nunca pude disfrutar y tener ese castillo conmigo. Dicho esto, comienzo con la narración. Justamente Sumeria es la civilización más antigua que se conoce. Esa civilización nos dejó un legado muy importante. En unas plantillas, en unas planillas de barro, escritas en escritura cuneiforme, llamada hoy cuneiforme, nos cuentan un relato, una historia. Esa historia
cuando comience a narrarla, si hay personas que en este momento están mirando esto y son religiosas y de religión más que nada occidental, pueden sentir heridas sus susceptibilidades respecto a que es totalmente distinto a la historia que debía de creer esa persona, en fe al menos. Y ahí hay una diferencia bastante importante entre lo que es creer en fe y en lo que es creer con una determinada base científica. No siempre religión y ciencia van de la mano. Creo que esto ha sido escuchado muchas veces y también tiene un porqué. Por supuesto que también depende de cuál de las religiones sea, ¿no? Lo que dice estas tablillas, que puede sonar como fábula también, resulta que es medio o bastante difícil de descreer, ya que hace más de 5.000 años los sumerios, por ejemplo, conocían naves espaciales, conocían aviones, conocían helicópteros. Esto es justamente parte de lo que está narrado en estas tablillas. ¿Cómo puede ser que hace más de 5.000 años los sumerios conocieran este tipo de cosas que hoy a nosotros incluso se nos hace difícil en algunos casos? Otro ejemplo muy claro es que dentro de esas narraciones nos hablan de nuestro sistema planetario tal y como es. ¿Cómo sabían ellos la cantidad de planetas? Hasta el cordón de asteroides, a los que ellos llamaban brazalete repujado o martillado. Conocían todos y cada uno de los planetas, tanto Neptuno y Plutón, por ejemplo. Este último que hace no más de 30 años, poco más de 30 años, que nosotros sabemos de su existencia, y ellos hace más de 5.000. Por lo tanto, descreerles es bastante complicado. Entonces, sabiendo esto, deberíamos al menos empezar a prestar un poco más de atención a lo que nos narraron. Dentro de esa narración nos decían que en el lugar donde está hoy el planeta Tierra había un planeta mucho más grande, enorme. Su nombre era Tiamat. Y que cada 3.600 años, y creo que amerita decir que estas tablillas fueron traducidas por un lingüista de lenguas antiguas muy importante, muy conocido, Zecharias Sitchin. Lo que dice Zecharias, que decían estas tablillas respecto de este planeta, es que existía un planeta de cruce dentro de nuestro sistema planetario. Al respecto dice Zecharias que este planeta se llamaba o se llama Nibiru. Respecto de eso hay algunas apreciaciones distintas, como por ejemplo se dice que el planeta
era Doku, y que no es el planeta de cruce que está en nuestro sistema planetario, sino en las Pléyades, uno de los planetas de la constelación de las Pléyades. Considero en forma particular que si bien es algo a verificar realmente cuáles de las posturas es la postura real, lo considero como algo secundario, en mi caso. Continúo con el relato. Lo que decía Secarias era que este planeta Nibiru tenía una luna que lo circundaba, y a este planeta enorme llamado Tiamat, esta luna lo golpea y le arranca casi la mitad de lo que sería básicamente ese enorme planeta, y queda una mitad girando, y uno de esos trozos, grande también, pero de un tamaño muy inferior, girando alrededor de él, lo que sería hoy nuestra luna. Y que esos pedazos, en lo que fue esa ruptura de Tiamat, son lo que es hoy nuestro cordón de asteroides. Si hay algún tipo de duda respecto de la formación de dicho cordón, esta sería una de las posibilidades de la existencia de ese cordón. Y repito, si hace 5.000 años que están estas escrituras, y estas escrituras nos dan el por qué existe este cordón de asteroides, no hay muchas razones para el descreimiento. Sucede que este planeta Nibiru estaba habitado por seres a los que los antiguos sumerios llamaron Anunnakis. Traducción, aquellos que descendieron del cielo. Y ahí hay algo muy importante. Dice, aquellos que descendieron del cielo, no habla de ningún dios, no habla de dioses, habla de seres que descendieron del cielo. Creo que es algo muy importante a tener en cuenta. En el planeta Nibiru existían problemas como los tenemos hoy nosotros en la capa de ozono, es lo que dicen estos escritos, y que los seres Anunnakis trataban de verificar cómo solucionar ese problema en su capa de ozono, y pensaban que elevando partículas hacia la atmósfera podrían cerrar unas pequeñas partículas, micrómetros de partículas, podrían cerrar ese problema que tenían dentro de esa capa de ozono. Pero a su vez tenían otro problema, que necesitaban el calor dentro del planeta. Por lo tanto, necesitaban que la materia que fuese elevada hacia la atmósfera no solo sea una materia que simplemente cierre esa capa, sino que a su vez haga de espejo de los rayos solares, porque el planeta había momentos en los que estaba demasiado lejos del Sol y no recibía su temperatura y se enfriaba demasiado. Uno de los materiales
que ellos verificaron que podía ser que al elevarlo hacia la atmósfera les solucione ese problema, era el oro. El oro no existía en su planeta, o si existía, en muy pocas cantidades. Pero recordaron que en el momento en que una de sus lunas chocó con Tiamat, en el pedazo que había quedado de ese enorme planeta, recordaban de que habían verificado que ese material, que esa materia, el oro, existía. Entonces descienden a nuestro planeta. Para esto hace aproximadamente unos 450.000 años. Descienden básicamente para buscar oro, para llevar a su planeta y solucionar el problema que tenían en su capa de ozono. El rey de este planeta, dice este relato, llevaba como nombre Anu y tenía dos hijos, Enki y Enlil. Primero fue enviado Enki para que con una cierta cantidad de astronautas llegase a la Tierra y pudieran comenzar la búsqueda del oro. De hecho, Enki estuvo mucho tiempo con esa extracción y su hermano Enlil al lado de su padre Anu en su planeta de origen. La búsqueda más que nada de estos astronautas se desarrollaba en el agua. La extracción, si bien era importante, no era suficiente. Y Enki no estaba llevando aparentemente bien el mandato de su trabajo, el mandato que viene impartido por su padre, por Anu. Entonces, Anu decide enviar a Enlil también al planeta para que verifique si podía existir la forma de que, además del agua, exista otra forma de extracción y pueda ser mayor la cantidad de oro que se extraiga. Enki, dicen estas tablillas, era científico y Enlil un guerrero muy importante dentro de su planeta. A medida que fue pasando el tiempo, los astronautas que habían acompañado a la búsqueda de este precioso material, llegó el momento que se cansaron y empezaron a hacer revueltas muy importantes respecto de que, bueno, ellos sabían y sentían de que no eran mineros, eran astronautas y no mineros. Por lo tanto, estaban cansados de tanto trabajo y le cuestionaban esto a Enki y a Enlil. Después de mucho tiempo, voy a tratar de sintetizarlo lo mejor posible. Enki le comenta a Enlil que venía haciendo experimentos
con los seres que se encontraban en el planeta Tierra en el momento que ellos llegaron. Básicamente con lo que sería el Homo erectus y el Neanderthalensis. Y le comenta que podría fabricar un esclavo que haga las tareas que los astronautas no querían hacer, porque ya había hecho varios experimentos y veía la posibilidad de que se pudiese hacer algo así, por lo que Enlil se enfurece porque Enki jamás le había dicho que estaba haciendo este tipo de experimentos. Pero dada la necesidad que tenían, porque realmente la situación estaba muy complicada, deciden consultarlo a su padre en su planeta para ver qué le parecía esta idea de fabricar un ser que les resultase de esclavos. Anu, el rey, y su padre está de acuerdo con la idea y le dice que lo hagan. Le da el derecho a Enki a fabricar ese ser. Y hace aproximadamente unos 200.000 años, ese primer ser relativamente inteligente fue creado y es conocido hoy como Homo sapiens. El relato dice que ese primer hombre creado le ponen como nombre Adapa. Me suena bastante similar a un relato bíblico que dice Adán. La diferencia es que quien escribe la Biblia, que supuestamente estaríamos hablando de Moisés, estamos hablando de miles de años de diferencia. Vuelvo al relato. Este Adapa, si bien no era exactamente igual a lo que era el Homo erectus o lo que era el Neanderthalensis, le costaba un poco hacer los trabajos de esclavo que se les tenía encomendado y le causaban varios problemas. Yo en próximas charlas voy a ser más específico respecto de estos primeros seres y el resto de la manera en la que fue realmente creado el ser humano, o la postura en la que tengo respecto de la forma en la que fue creado el ser humano. Básicamente, Adapa no se adaptaba a los trabajos y después fue creado el Homo sapiens sapiens, y este sí se adapta. Para aquellos que, y ya para terminar, piensan en el ser humano como un descendiente directo del mono y que están esperando que en algún momento pueda encontrarse lo que es ese eslabón perdido, quisiera comentar que es bastante difícil de que eso surja. Porque esos homínidos, porque el mono
tiene 48 cromosomas y el ser humano posee 46 cromosomas. ¿En qué evolución? Justamente para evolucionar se pierden 2 cromosomas. Quisiera hacer esta pregunta en forma generalizada y ver si realmente se puede contestar. No, no se puede. Desde ya agradezco mucho, quisiera que lo comenten, tanto aquellos que estén de acuerdo como aquellos que no están de acuerdo. Es simplemente contar el relato. Considero que en Argentina, mi país de origen, hace falta más que se comente más esto. Sé que se está comentando mucho en Europa, sobre todo en España, en Estados Unidos, países escandinavos, en Asia. En Argentina considero que también, pero que haría falta que seamos muchos más. Dentro de lo que es el sur de América, en el lugar donde más considero que se está comentando es Chile, y también tiene su porqué, que en próximos videos voy a comentar respecto de esto también. De nuevo, muchísimas gracias. Comenten, hablen con amigos, investiguen. Debemos ser más. Gracias.